Trichophytum tonsuram, verrucosum, violaceum, mentagrofitis y rubrum, y del epidermophytum, que también afecta a la piel, pero sobre todo la piel lampiña, el epidermophytum flocosum. Respecto a este, vamos a ver que frecuentemente produce afecciones en los pies, también conocidas como pie de atleta. ¿Cuáles son los factores de riesgo de estas dermatofisias? La falta de higiene, la malnutrición, los climas tropicales que aumentan la temperatura de la piel, y si esta piel es húmeda y no se lava de manera frecuente, y además no se cambia tampoco, por ejemplo, los calzados o las medias, entonces son un clima propicio para las dermatofisias. Enfermedades debilitantes, el contacto con la fuente de infección, y también algunos autores hablan de cierta susceptibilidad genética. Clínicamente, las lesiones son de este tipo, circulares, como si fueran parches. También hablamos en lesiones del tipo de escarapela, donde tiene un reborde bien inflamatorio, ¿sí? Y lo que se puede visualizar es que la parte central es como piel sana, ¿sí? Eso significa que el microorganismo va lesionando de adentro hacia afuera. Y cuando nosotros tenemos que tomar la muestra de este tipo de lesiones bien delimitadas, lo conveniente es que se haga por raspado en el borde de la lesión. Cuando tenemos dermatofisias, tiñas o tinias, que son todos sinónimos con los cuales pueden encontrarlo en la bibliografía, y cuando estas están en la cabeza se denomina tinea capitis, y ven que también la lesión es de tipo circular, ¿sí? Se ve una zona de alopecia central, y acá si visualizáramos más de cerca se verían pelos cortos, ¿sí? Y allí lo que tenemos después que ver con el diagnóstico es de qué especie es la que está produciendo este tipo de tinea capitis. La tinea cruris generalmente se dan con estas lesiones más oscuras, que están en los pliegues, ¿sí? Y generalmente en hombres. Después vemos lo que les contaba anteriormente, el conocido como pie de atleta, que son descamaciones interdigitales, ¿sí? En los pies, la mayoría de las veces se produce por el epidermophytum flocosum. Y después acá tenemos otro tipo de tinea, que es una tinea unguium, también conocida como onicomicosis. Se puede observar el engrosamiento de la uña con el cambio de color, ¿sí? Y acá el hongo lo que hace es introducir sus hifas hasta por la naciente de la uña. Algo que tenemos que tener presente es que una misma lesión puede ser producida por cualquiera de los dermatofitos, y que un dermatofito puede producir cualquiera de estas lesiones, ¿sí? Si bien nosotros por ahí hablamos de que una tinea corpis más frecuentemente es producido por un microsporum, que una tinea capitis puede ser producido por un microsporum o un trichophytum, y que el pie de atleta puede ser producido por el epidermophytum flocosum, en realidad cualquiera de los otros también pueden producir estas lesiones, ¿sí? Por otro lado, dentro de las lesiones superficiales, nosotros también tenemos otras formas que son más graves. No son diseminadas, porque estos solamente afectan la parte superficial de la piel, ni siquiera llegan hasta tejido subcutáneo, pero pueden ser más graves. Y esa gravedad tiene que ver con que algunas especies que son zoófilas, como el Microsporum canis o Giemsen, pueden llevar a la sobreinfección con bacterias. Entonces, puede ser por el rascado, una tinea capitis, que había tenido una alopecia central, se sobreinfecta con cocos positivos, como streptococos o estafilococos, y aparecen este tipo de lesiones conocido como Perion de Celso. Por otro lado, tenemos la tinea fabus. La tinea fabus, ven que la alopecia es mucho más marcada, y lo que se observan acá son costras como si fuera miel seca de color amarillento, ¿sí? Sobre la piel. Generalmente lo producen
Saprophytum o los Microsporum. Otra forma de sobreinfección es en la Tinea barbae, donde seguramente hubo primero una lesión micótica y después, primero hubo una lesión micótica, después se sobreinfectan en las zonas de crecimiento del folículo piloso. ¿Esto por qué adquiere importancia? Porque tenemos acá una reacción de hipersensibilidad tipo 4 en la cual nosotros debemos combinar un tratamiento micótico tal vez con un antibiótico. Por otro lado, otro factor que debemos tener presente es que los tratamientos que son solamente tópicos no son efectivos, ¿sí? Muchas veces vamos a guiarnos por las propagandas que nos venden cremas antifúngicos con soluciones mágicas, pero la realidad es que los hongos son muy fastidiosos, ¿sí? A veces logramos curar cuando se dan sobre todo las onicomicosis, curamos una uña, pero después al tiempo vuelve a aparecer, o se contagian las uñas de los otros dedos, eso también se suele ver con mucha frecuencia, y la realidad es que para que el tratamiento sea efectivo, que tampoco me da una seguridad total, debe hacerse de manera prolongada y sistémica, o sistémica combinada con una forma tópica. Entonces, dentro de lo que son esos tratamientos sistémicos, tenemos la grisofulvina, itraconazol, terbinafina, y podríamos combinar con algún shampoo antiséptico o con ketoconazol. Por otro lado, dentro de las dermatofisias también tenemos la piedra blanca. Ven que son estas formaciones blanquecinas parecidas a liendres de piojos, ¿sí? Por lo tanto también conviene hacer un diagnóstico diferencial, producida por el Trichosporum weigeli. Tenemos la piedra negra, producida por la Piedrahia hortae, ¿sí? Este sería un micelio pardo, y acá tenemos un micelio hialino. Y la Tinea nigra spalmaris, Ortea warnecki, también, que son estas manchas hiperpigmentadas, generalmente se dan en las palmas, pero también pueden darse en las extremidades. ¿Qué es importante tener en cuenta respecto a las dermatofisias? Que son hongos monomórficos. ¿Qué significa que sean térmicamente monomórficos? A ver, ¿quién me dice? Una única forma, profe. Una única forma. ¿Y térmicamente monomórficos? ¿Por qué yo digo que son térmicamente monomórficos? Vive num habitat de uma só temperatura. Claro, porque hay otros hongos que son térmicamente dimórficos, es decir, que yo en el ambiente lo tengo de una forma y cuando están como parásitos lo tengo de otra forma, distinta, ¿sí? Estos son siempre de la misma forma, solamente micelios. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la toma de muestra? Es fundamental todo aquello que hace referencia al preanalítico, es decir, todo lo que yo le digo al paciente de cómo debe concurrir a la toma de muestra. Como se tratan de lesiones secas y descamativas, y además a mí me interesa obtener esas escamitas, ¿sí?, que tienen el agente causal, entonces le vamos a decir al paciente que se lave durante 3 días previos con agua y sal, ¿sí?, con salmuera sería, y que no se coloque ningún ungüento, ninguna crema, obviamente ningún antifúngico, para evitar tener falsos negativos. ¿Sí? Una vez que le decimos eso al paciente, también debemos detectar dónde está la lesión, porque si está en los pies, le tenemos que decir que concurra con medias de algodón, porque o si no, la tierra puede contaminarme los pies y traerme algún microorganismo que no corresponde, ¿sí? Por otro lado, si las lesiones también, si están en las uñas, ya sea de los pies o de las manos, que estén libres de pinturas de uñas, libres de cremas, de talcos, como le decía anteriormente, y si son en
en el pelo, vamos a retirar la muestra del pelo, de los pelos cortos, estos que yo les decía que están acá alrededor, ¿sí? De ahí retiramos esos pelos y vamos a observar el pelo al microscopio, para ver si la parasitación es interna o externa. Profe, ¿Sí? ese lavado con sal y agua es para deshidratar más y dejar más seco, digamos, Claro, facilitar la remoción, sería para eso. exacto. Exacto, porque me queda la piel seca y entonces puedo retirar más fácilmente las escamitas. ¿Y qué vamos a hacer con esas escamitas? Vamos a hacer una observación directa al microscopio, ¿sí? Es el primer informe que va a recibir el paciente. No es un informe exacto, pero sí le va a servir al médico para saber si se trata realmente de una dermatofisia. Yo no le pongo nombre y apellido, solamente sé que se trata de una dermatofisia. ¿Y por qué sé que se trata de una dermatofisia? Porque a esa muestra yo la voy a observar al microscopio con hidróxido de potasio, que ayuda a disgregar los restos de queratina o de piel que hayan quedado, y una gotita de tinta azul, y veo esto, filamentos y alinos tabicados. Va a ser mi primer informe. Pero como yo necesito saber exactamente de qué especie se trata, voy a cultivar. El medio de cultivo gold standard en micología es el medio Saburó. Y lo voy a cultivar a 2 temperaturas, a 28 y a 37 grados. ¿Sí? Pero a las 2 temperaturas debería crecer lo mismo, porque es un hongo monomórfico. Cuando yo cultivo, fíjense, otra característica es que el medio Saburó yo lo hago en pico de flauta. Es decir, que yo lo hago endurecer en pico de flauta. ¿Qué significa eso? Que nosotros ponemos así invertido el frasquito, el tubito. Entonces me queda este espacio libre, ¿sí? Grande, mucha superficie para que crezca qué micelio en esta parte superior. Para abajo, ¿qué crece? ¿Qué tipo de micelio crece hacia abajo? Nutritivo, doutora. Que absorve os nutrientes de onde se fixa. Ese se llama micelio vegetativo, Sim. ¿sí? Ese crece hacia abajo, perfecto. ¿Y hacia arriba cuál es el que crece? É micélio reprodutivo, onde tem Perfecto, esporas ou conídeas. Tem esporas perfecto. ou conídeas. Es decir, hacia arriba va a crecer el micelio de fructificación, que al hongo le sirve para reproducirse, ¿sí? Y a nosotros nos sirve porque esas conidias que nos decía Ivo recién son conidias diferentes según la especie. Entonces, si nosotros esperamos acá alrededor de 15 días, entre 10 y 20 días, ¿sí? En promedio 15 días, vamos a ver que en la parte superior van a crecer colonias que son secas, pulverulentas, algodonosas, son las características de las dermatofisias, y que cuando nosotros tomamos esas colonias se pueden ver diferentes tipos de conidias. Si yo veo macroconidias, equinuladas, fusiformes, tabicadas, de paredes rugosas, corresponden al género Microsporum. Además, obviamente, veo también el micelio y alino tabicado que ya se veía cuando en la primera muestra que había obtenido del paciente. Si transcurridos los 15 días veo el micelio y alino tabicado con microconidias, ¿sí? Abundantes microconidias piriformes, corresponden al género Trichophytum. Y si, por otro lado, transcurridos esos 15 días en promedio, lo que veo es un micelio y alino tabicado con macroconidias claviformes o en forma de raqueta, en grupos de A2 o de A3, entonces digo que estoy frente al género Epidermophytum. ¿Sí? Entonces ven cómo las conidias van variando de acuerdo a la especie.
Bueno, ahí ustedes le Ainda ven un tem, poco. Acá le ven doutora, azul, pero porque le podemos agregar también una gotita de azul, pero hialino. Ustedes saben a qué me refiero cuando hablo de hialino, ¿no? hialino é transparente, doutora. Exacto, es transparente, ¿sí? Acá le agregamos una gotita azul para mejorar la visualización, pero ellos son hialinos. ¿Qué sería lo contrario de hialino? Opaco. Opaco, difuso. No, lo contrario de hialino, lo contrario de transparente, É los hongos que intransparente. no son hialinos, ¿cómo son? Sólidos não transparentes. No, son pardos, porque liberan pigmentos. ¿Sí? Hay otros hongos que liberan pigmentos, estos no liberan pigmentos. Ahora ya vamos a ver que hay otros que sí liberan pigmentos. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bueno, continuamos entonces con la candidiasis. Dentro de las micosis, digamos que la candidiasis es una de las más frecuentes, es más, debe ser una de las enfermedades microbiológicas más frecuentes, ¿sí? Es muy común tener infecciones por cándida, sobre todo porque la cándida es una levadura endógena y por una modificación en la microbiota, esta puede avanzar y producir la mayoría de las veces una candidiasis superficial. Además, la candidiasis nosotros también la vamos a estudiar como una candidiasis diseminada, pero en el caso de pacientes con SIDA, ¿sí? Entonces, con una inmunosupresión muy marcada, recién la candidiasis se hace diseminada o profunda. Nosotros ahora la vemos como una candidiasis superficial que lo puede tener cualquier individuo solamente con un desequilibrio en su sistema inmune, que puede ser pasajero incluso. ¿Cuáles son las especies más frecuentes? En el 90% de los casos, la Candida albicans, cuyo nombre viene justamente de blanco, albicans es blanco, porque cuando se dan con secreciones, estas son secreciones espesas y blanquecinas, como leche cuajada, nos dice la bibliografía, porque justamente es ese aspecto el que nos hace pensar en la leche cuajada. Por otro lado, hay otras especies de cándida, como la Cándida tropicalis, glabrata, Parapsilopsis y Crusei, que son menos frecuentes, pero que han adquirido importancia con la aparición del SIDA. Son endógenas, pueden manifestarse de manera superficial o sistémica, y son siempre levaduriformes, es decir, que estos también son monomórficos, pero no tienen forma micelial, sino que tienen forma de levaduras, y a veces pueden formar pseudomicelios. Los pseudomicelios son estructuras en las cuales una levadura madre da origen a una levadura hija, pero no llegan a separarse porque la pared es muy gruesa, ¿sí? Entonces queda unida, y a veces se unen 3, 4, 5 levaduras hijas, entonces forman ese falso micelio que a los ojos de un observador no experimentado podría llegar a confundir. ¿Cuáles son los factores predisponentes de una candidiasis superficial? Pensemos en un recién nacido, ¿sí? Puede desarrollar, por ejemplo, un muguet o una dermatitis del pañal. En el caso de la vejez, en el embarazo o la utilización de anticonceptivos orales, esos cambios hormonales predisponen a las candidiasis superficiales. La utilización de antibióticos por un tiempo muy prolongado que producen un desequilibrio en la microbiota. Enfermedades como diabetes, obesidad, la presencia de mayor cantidad de pliegues generan ambientes húmedos donde puede desarrollar una dermatitis, la cándida. Bueno, la humedad y la inmunosupresión. Clínicamente, entonces dijimos que, sobre todo la Candida albicans, recibe ese nombre por la formación de un fluido, ¿sí?, espeso y blanquecino,
como leche cuajada, que es justamente la característica que tiene el flujo cuando la cándida produce vulvovaginitis. Es sumamente importante porque digamos que es una causa de consulta muy frecuente y es fundamental que nosotros consultemos con la paciente qué características tiene su flujo. ¿Sí? Ven ustedes que es muy pruriginoso, que produce dispareunia también, es decir, dolores al tener relaciones sexuales, así que es muy molesto. ¿Tá? A ver, ¿con quién harían un diagnóstico diferencial ustedes? Tricomona vaginalis. Por ejemplo, pero ¿cómo es el flujo de la tricomona vaginalis? Es verdoso. Claro, es grisáceo, verdoso, espumoso, ¿sí? Bien, tiene mal olor. Este en realidad no suele no tener olor. ¿Y qué más? Purulento también. También tiene leucorraquia. ¿Y qué otro produce flujo? A ver, como para que hagamos un diagnóstico diferencial. Se puede testar con... No escuché. ¿Con qué otro podríamos hacer diagnóstico diferencial? Habíamos visto, ¿se acuerdan la Gardnerella vaginalis? El complejo GAM, que produce fish odor, o sea, esa es otra característica que es distinta, digamos, el flujo es mucho más líquido y con mal olor debido a la presencia de anaerobios. Bueno, esos son todos, ¿sí?, puntitos que ustedes tienen que ir teniendo en cuenta, porque además va a ser el diagnóstico de su paciente, ¿sí? Fíjense que también cuando las formaciones blanquecinas se dan en la boca, esto se llama muguet, y van a ver cómo se forma este tipo de una pseudomembrana blanquecina que si uno intenta separar sangra, también acompañado de quelitis angular, eso también es producido por una cándida, que puede ser en neonatos y a veces se da en pacientes adultos. Puede producir también balanoprostitis, vemos de vuelta el muguet, y una característica es la paroniquia, que es la inflamación del reborde de la uña. También puede ir acompañado de onixis, pero sobre todo se da en el caso de la candidiasis en el borde de la uña. Y otro importante es la dermatitis del pañal. La dermatitis del pañal, fíjense que el pañal es un lugar húmedo, si nosotros le dejamos mucho tiempo, entonces un ambiente propicio para que desarrolle la cándida. Antiguamente, aún más, porque se usaban pañales de tela con envueltos en una bombacha de goma. Entonces era un ambiente ideal para el desarrollo de la candidiasis. Bueno, eso ya no se usa más, pero igualmente si dejamos mucho tiempo un pañal, puede haber dermatitis del pañal. El tratamiento tópico es son los derivados imidazólicos, y sistémico fluconazol e itraconazol. Siempre lo ideal es el tratamiento sistémico. Un grave problema que tenemos es el caso de las embarazadas, donde realmente predisponen, ¿sí?, a la candidiasis, y en ese caso el tratamiento es la utilización de óvulos vaginales, porque la embarazada no puede, digamos, ingerir estos antimicóticos. Entonces, bueno, muchas veces no se puede solucionar ese problema hasta después del parto, y es realmente un tema porque es muy molesto. Bueno, ¿cómo vamos a realizar la toma de muestra? Un factor a tener en cuenta en este caso es que la muestra no es seca, al contrario, es una muestra muy húmeda, ¿sí? Si ustedes establecen una analogía con lo que estuvimos viendo en el caso de las dermatofisias, acá tenemos muestras húmedas, entonces vamos a obtener la muestra por hisopado, eso es lo ideal. Y en el caso de una vulvovaginitis, que es lo que más frecuentemente les va a tocar a ustedes, lo vamos a tomar por un hisopado en fondo de saco, porque en esa región es donde es más probable que encontremos al microorganismo, ¿sí? Otra vez,
Establezco una analogía. En el caso de la Neisseria gonorrea, ¿de dónde obtenía la muestra? También era hisopado, ¿sí? ¿Pero de dónde? Vaginales. La Neisseria. Piensen en qué manifestaciones clínicas tiene la Neisseria. A ver. Facundo, que no se le escucha. Camila. ¿No está Camila? Romagnoli. Hisopado ureteral era, profe, uretral. Sí, pero en el caso del hombre, pero yo no voy a hacer el diagnóstico diferencial acá. Estoy haciendo con una mujer. Endocervix. Endocervix, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? La Neisseria yo lo tomaba de endocervix, y ahora, en el caso de la sospecha de la candidiasis, la voy a tomar de fondo de saco. Fíjense que es importante determinar la anatomía de dónde voy a obtener la muestra para cada microorganismo. Bien, acá vemos, bueno, otro caso, en el caso de un muguet, ¿sí? También lo voy a obtener por hisopado, y voy a hacer una observación microscópica directa, con una gotita de tinta azul y hidróxido de potasio al 40%, y vamos a ver, como es un hongo monomórfico, las levaduras, y se pueden ver pseudomicelios. Pueden no verse pseudomicelios. Generalmente lo que se ve son estas cosas así. Levaduras con una levadura hija pegada, y a veces se ven algunas más, ¿sí? Si bien nosotros podemos verlo sin coloración, porque la realidad es que se las ve sin coloración, pero las cándidas son gram positivas también. Es un dato importante, porque puedo utilizar una coloración de gram, y entonces voy a ver las levaduras bien, digamos, bien violetas. Después que hago la observación microscópica directa, voy a hacer un cultivo en agar saburó, y piensen ustedes, me da lesiones húmedas. Por lo tanto, sus colonias son también cremosas y húmedas, brillantes. A diferencia de lo que pasaba con las dermatofisias, que eran colonias pulverulentas, algodonosas, secas, ¿sí? Acá vemos bien húmedas estas colonias. Bien, ¿y qué se observan en estas colonias después de 15 días aproximadamente? El mismo, ¿sí? La misma levadura con los pseudomicelios. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, Sí. ¿el estrés no sería considerado un factor de riesgo para las mujeres que pueden tener infecciones por Candida a repetición? Y sí, en algunos casos sí, digamos que el médico cuando no sabemos muy bien cuál es la causa, porque son innúmeras, también la podemos atribuir al estrés, debido a que puede haber un desbalance inmunológico, sobre todo del tipo de la respuesta inmune celular, ¿sí? Está muy relacionado con una deficiencia en la respuesta celular, no tanto en la respuesta humoral. Así que a veces cuando estamos por rendir, cuando hay cambios hormonales, cuando hay cambios de ánimo, entonces es como que todas estas micosis afloran. Y hay otras también que tienen mucho que ver con el cambio en las temperaturas. Entonces en el verano nos encontramos con que empiezan a aflorar muchas de ellas, como la que vamos a ver ahora, la pitiriasis versicolor, ¿sí? Es una de las que aparece en el verano. Nosotros la tratamos durante todo el verano, en el invierno es como que desaparece, pero tiene que ver con que durante el verano las glándulas sebáceas están mucho más activas, y entonces, digamos, también se activa obviamente esta micosis, que tiene predilección por los ácidos grasos, es muy lipofílica, ¿sí? Entonces, todo tiene que ver con todo. Cambio hormonal, aumento de la cantidad de células sebáceas, ¿sí? Aumento del calor, aumenta la humedad, aumenta la temperatura,
Y obviamente los cambios... Los imunosuprimidos que tienen SIDA también pueden tener muchos hongos, ¿no, profe? Los inmunosuprimidos pueden tener todos estos, y los inmunosuprimidos con SIDA van a tener muchos más, ¿sí? Sí. Nosotros vamos a ver que en el caso de la candidiasis diseminada, como les contaba anteriormente, se da en pacientes que tienen SIDA, y esa ya es una enfermedad marcadora. Esto que estamos viendo acá no, porque puede ser cualquier persona que, en el cual se produce alguna fluctuación y aparece la candidiasis con estas manifestaciones clínicas. Ahora, cuando yo tengo una candidiasis esofágica, por ejemplo, ahí eso ya me está indicando que el paciente tiene recuentos de CD4 por debajo de 200 células por mililitro de sangre. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros sepamos diferenciar lo que es una infección de lo que es una enfermedad marcadora de SIDA. Bien. Bueno, seguimos. A ver. Vamos a ver entonces esta última micosis superficial, que es la pitiriasis versicolor. La pitiriasis versicolor justamente tiene ese nombre porque aparecen diferentes coloraciones en la espalda y en el torso. Entonces vemos manchas hiperpigmentadas o manchas hipopigmentadas, a veces se ven como manchas rosadas. Al paciente puede o no picarle, ¿sí? Pero lo que más es que le molesta estéticamente. Y como les decía anteriormente, aparecen durante el verano, ¿sí? Donde hay mayor calor, hay mayor producción de transpiración, ¿sí? Las glándulas sebáceas están más activas, esta levadura es lipofílica y por eso se ubican en esos lugares. Entonces el paciente consulta, y también en este caso le podemos decir que se lave con agua y sal, porque el mismo paciente les va a contar que como que se le despelecha, como decimos vulgarmente, y es decir que pierde escamitas. Y esas escamas son las que nosotros vamos a obtenerlas en una cápsula de Petri para hacer la observación microscópica directa. La pitiriasis versicolor es producido por la Malassezia furfur, también conocida como Pityrosporum ovale o Pityrosporum orbiculari. Antiguamente se pensaban que eran dos especies diferentes. El Pityrosporum ovale causaban las levaduras y la Malassezia furfur las hifas. En la actualidad se sabe que se trata del mismo hongo, solamente que es una levadura que intenta emitir hifas. Por eso es que nosotros vamos a ver a la microscopía óptica levaduras con hifas cortas, es lo que nos dice la bibliografía, pero en realidad es un hongo monomórfico, y si nosotros intentamos hacer un cultivo, ahora ya vamos a ver cómo, solamente crece la levadura, ¿sí? Y ya se han hecho los determinantes antigénicos y se determinó que se trata de una única especie. Cuando nosotros observamos las escamas que sacamos de esta piel al microscopio, vamos a ver entonces levaduras con hifas cortas, y eso es patognomónico de la Malassezia furfur. Es decir, yo con eso ya puedo hacer el diagnóstico. ¿Está? No necesito cultivar. Si quisiera cultivar, lo puedo hacer, pero necesito un medio que sea rico en ácidos grasos. Entonces lo que se suele hacer es agregar aceite de oliva al medio de cultivo. Y ahí solo crece la levadura. Bien, ahí me fui para atrás. ¿Cómo vamos a hacer entonces el tratamiento? Tópico con derivados imidazoles y sistémico con ketoconazol e itraconazol. Recuerden ustedes que en un principio pueden haber otras sospechas, ¿sí? Nosotros podríamos pensar que se trata de un vitiligo, podríamos pensar que se trata de una psoriasis, ¿sí? Entonces, si bien acá parece fácil hacer el diagnóstico, es importante que lo podamos pensar en el momento que tengamos nuestro paciente. Y este tipo de manifestaciones clínicas aparecen, desaparecen,
A veces se utiliza el tratamiento previo, incluso ya en esos pacientes que ya sabemos que llega el verano y vuelven a hacer una pitiriasis, entonces se le usa ya tipo en septiembre, se le da un tratamiento tópico para iniciar, digamos, el verano. Profe, se le iba a preguntar, ¿puede ser que salgan por el sol o algo? Claro, pero no es por el sol, sino que el sol genera todo lo que es el factor predisponente, la humedad, el calor, la estimulación sebácea, ¿entendés? No es que el sol hace Claro. que saque, sino que genera el ambiente. Claro, Profesor, profesora, Sí. una pregunta. Y por el exceso de higiene de la piel, la persona que tiene, que toma, por ejemplo, 3 a 4 baños al día, no puede desequilibrar la flora de la Y piel. puede pasar, Así, lo que pasa, claro, es que vos tenés que pensar que todo tiene que ser en su medida justa, ¿no? Porque nosotros tenemos una flora normal, flora antiguamente, actualmente se llama microbiota normal, que también tiene que tener su equilibrio. Nosotros no podemos generar un ambiente totalmente aséptico, porque ahí, ¿quién va a ganar? La especie que subsiste a tanta limpieza, digamos, va a ganar espacio frente a las otras. sí, porque las mujeres también que hacen mucha higiene de la región vaginal también, Las la duchas cándida, vaginales, sí, exacto, las duchas vaginales tampoco son favorables, porque generan un ambiente húmedo además. Lo porque mismo hoy pasa, se intenta vender cosas para uso de higiene personal de varias marcas, de varios tipos, y los jabones de higiene íntima tiene de varias marcas, varios tipos, y induce que las mujeres se utilicen muchas veces al día. claro, y también eso y digamos, los protectores diarios también, que además vienen perfumados, pero todo eso genera un lugar cerrado, un ambiente cerrado, ¿sí? Húmedo. Si además no nos cambiamos constantemente, no es favorable. Sí, bueno. Nada en exageración es favorable. Doutora Ayala, ¿Sí? Te los escucho. medicamentos de eleição para hongos de unhas, por acá em minha região, onde habito, há muitas pessoas ancianas com muitos hongos de unha. O melhor tratamento seria tópico ou sistêmico? No, Qual é o sistémico. medicamento de eleição para estes hongos de unha? Son los Tratamento derivados, sistêmico, mas qual medicamento é mais aconselhável? itraconazol, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que yo no te voy a hablar de la parte de farmacología, son los derivados imidazólicos. En general los imidazólicos y son tratamientos Sí. sistémicos. ¿Sí? Terbinafina, Las terbinafina cremas, digamos, também? también, Terbinafina? también podría utilizarse. Pero eso igualmente, las dosis y el tiempo de ingesta de estos medicamentos te lo va a decir un dermatólogo. Sim. Gracias, Pero doutora. sí son tratamientos muy largos y tienen muchas recidivas. 3 meses, né? Na maioria das vezes, de No, 3 a sí, 6 no, meses. también más. Mas Y isso, después pasa el tiempo y vuelven a hacer las mismas onicomicosis. gracias, doutor. Bueno, vamos a seguir porque nos queda todavía un largo trecho. A ver. Bueno.
Bueno, hoy nos toca ver las micosis superficiales, pero también nos toca ver las micosis subcutáneas, ¿sí? Las micosis subcutáneas son producidas por hongos ambientales que ingresan a la piel por un traumatismo. Son hongos que además son dimórficos, en su mayoría, es decir, que van a tener una forma, digamos, saprófita, a 28 grados, que es una forma micelial con conidias, y una forma parasitaria levaduriforme, en la mayoría de los casos, con algunas excepciones que vamos a ver ahora. Esas conidias que están en el ambiente, porque recuerden ustedes que es un micelio de fructificación, es decir, que eso tiene que ser algo liviano, la conidia tiene que ser algo liviano para que el viento lo desparrame y entonces el hongo pueda reproducirse, ¿sí? Sin embargo, en ese ir y venir, entonces puede ser que se haya depositado en una astilla, en una espina, en una rama, y como, digamos, son zonas, nosotros tenemos zonas expuestas, hay personas que tal vez se dedican a algunas actividades donde se exponen a esos materiales cortantes, punzantes, entonces ingresan las conidias en el interior. La mayoría de las veces ocurre de esa manera. Entonces decimos que son un conjunto de enfermedades que invaden el organismo humano más allá de la dermis. Es postraumática, por eso va a partir de una inoculación producida por hongos ambientales, y pueden permanecer de manera localizada o a veces se pueden extender, pero ahí, ¿sí?, en las proximidades. La mayoría de las veces estos hongos no se diseminan. Vemos solamente que en dos situaciones, en el caso de la esporotricosis y en el caso de los micetomas, pueden afectar a los huesos o hacer una esporotricosis pulmonar cuando se trata de pacientes inmunosuprimidas con SIDA. La mayoría de las veces el hospedero es inmunocompetente. La micosis profunda, cuando se da, es localizada, afecta a la epidermis, la dermis, el tejido subcutáneo y algunas veces músculo y hueso, ¿sí? Las dos excepciones que les acabo de nombrar. Y son producidas por hongos saprófitos, es decir, que están en el suelo, en las plantas, en el ambiente en general. Nosotros vamos a estudiar la esporotricosis, la cromomicosis o cromoblastomicosis, la lobomicosis, feoifomicosis, que la mencionamos nada más, y los micetomas. En el caso de la esporotricosis, ¿sí?, la esporotricosis es una afección causada por un hongo conocido como Sporotrich schenki. Es una infección micótica de evolución subaguda crónica. Todas estas micosis que nosotros vamos a ver, que tienen aspectos, la verdad, que son en algunos casos deformantes, ¿sí? Siempre vemos que se dan en pacientes que son adultos, y la mayoría de las veces son hombres, en todos los casos. ¿Por qué? Porque son enfermedades que van evolucionando a lo largo del tiempo. Puede ser que la primoinfección se haya dado de niño o de adolescente, pero hay tal estado de dejadez, ¿sí?, que tiene que ver con la idiosincrasia de esta población, que tiene que ver con que la afección no duele, entonces se dejan estar, que tiene que ver con que el sistema de salud muchas veces no llegan hacia donde se encuentran este tipo de poblaciones, y entonces cuando acuden a un centro de salud ya están en un grado muy avanzado. ¿Pero por qué? Porque esto se dio de manera subaguda o crónica, ¿sí?, a lo largo de muchos años. Puede afectar a humanos, y a veces también hay manifestaciones en animales, y está relacionado con tareas rurales, con los floricultores, los jardineros, los trabajadores agrícolas, los taladores de árboles, ¿sí? Entonces, y también está relacionado con que estas personas, ¿sí?, no utilizan una vestimenta adecuada para esas actividades. Muchas veces no tienen actividades de este tipo, pero están acostumbrados a caminar descalzos, utilizar hojotas, utilizar alpargatas, ¿sí?, calzados en los cuales puede ingresar fácilmente un elemento punzante.
En el caso del Sporotrix schenki, es un hongo dimórfico. En su forma saprófita se encuentran filamentos hialinos tabicados, y el micelio de fructificación tiene unas microconidias en forma de margaritas. Esa es su característica, su peculiaridad. Por otro lado, cuando ese hongo, en realidad lo que ingresa son estas microconidias, ¿verdad? Entonces, cuando ingresan por una inoculación traumática, encuentran un ambiente que para él no es favorable, como les decía hoy, y tiende a formar una forma levaduriforme. Esas levaduras, en el caso del Sporotrix, son naviculares, es decir, son fusiformes. Algunos dicen también que tienen forma de cigarro, ¿sí? Y es su característica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer una observación microscópica directa. ¿Qué vamos a ver en la muestra que sacamos del paciente? ¿Qué les parece que vamos a ver? ¿Cuál de las dos formas? Levaduriforme. La forma levaduriforme, exacto, porque está a 37 grados, ¿sí? Y después, con esa misma muestra, después que vemos la forma levaduriforme, vamos a hacer el cultivo a las dos temperaturas. Entonces yo a 28 grados espero ver el micelio hialino tabicado con las conidias en forma de margarita, y a 37 grados espero que se repita esa forma saprofítica levaduriforme. Esa forma parasitaria levaduriforme. Profe, disculpe, ¿puede repetir esa parte de las margaritas? Es Bien, que me entonces, confundí un poco, disculpe. dale. Entonces, nosotros tomamos la muestra del paciente, ¿sí? Ahora vamos a ver cuál es la muestra y cómo se toma, yo ya les voy a explicar. Y hacemos la observación directa de la muestra y veo la levadura, ¿sí? De esa misma muestra voy a cultivar. Ahora vamos a ver que el medio ideal para hacer el cultivo es el agar saburó. Y voy a cultivar a dos temperaturas, a 37 y 28 grados. A 37 grados espero que se vean de vuelta las levaduras. Y a 28 grados espero que se vean el micelio hialino tabicado con las microconidias. ¿Sí? Epidemiológicamente tiene una distribución cosmopolita, sobre todo en climas tropicales y subtropicales, tal es así que en nuestro país se ven las esporotricosis en las zonas rurales del centro y norte del país. Entonces vemos Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, pero también Corrientes. Santiago del Estero no está, pero también así está Santiago del Estero, Chaco, ¿sí? Misiones, Buenos Aires, que es más central. No sé si alguno de ustedes conocen Santiago del Estero, pero es un clima muy árido, así, muy pulverulento, ¿sí? Hay mucha, como les digo, como que viene un viento y levanta tierra, ¿sí? Con eso vienen todas las conidias. Para que tengan una idea, hay muchas ramas secas, ¿sí? Sobre todo lo que tiene que ver con las zonas más rurales. Puede afectar a individuos sanos, que están en contacto con la tierra o con la vegetación, afecta a ambos sexos, pero, digamos, la prevalencia en hombres tiene que ver con que estos son los que más se dedican a ese tipo de tareas, ¿sí? Bien. Y se ha visto que también el tatumulita, no sé si conocen el armadillo o tatumulita, ¿sí? Es un reservorio, no se enferma, pero traslada el microorganismo. Entonces, cuando se dedican a la caza del tatumulita, digamos que puede ser un factor de riesgo, y afecta también a otros animales como los gatos, por ejemplo, pero estos sí ya se enferman. Entonces, la puerta de entrada va a ser una inoculación traumática del tejido celular subcutáneo donde ingresan las microconidias, ¿sí? Por otro lado, hay algunas situaciones en las que podemos tener esporotricosis pulmonar, pero en inmunosuprimidos, y entonces va a darse la inoculación por vía inhalatoria. Bien, de vuelta vemos entonces que se produce la inoculación traumática en los conidios, hay una transformación de esos conidios a levaduras,
vamos a tener ese primer chancro de inoculación, y ahí vamos a ver que se pueden dar dos presentaciones. En las zonas que son endémicas, generalmente se da una única lesión como sacabocado, es decir, una lesión que se llama fija, ¿sí? Pero en otras regiones o pacientes que no son de ese lugar, digamos, entonces se va a dar una manifestación clínica que se llama linfangítica, es decir, que vamos a tener gomas en diferentes estadios siguiendo el trayecto linfático. Acá hay un dibujo, ¿sí?, que más o menos representa, va a haber una primoinfección, y después empieza a seguir el trayecto linfático, el microorganismo, y entonces vemos cómo hay lesiones que están cerradas, otras que están en un estadio más, digamos, abiertas, y otras que ya es como que están ya las costras, por eso que decimos en distintos estadios. Y acá vemos exactamente cómo se dan, ¿sí? En las fotografías, entonces ven cómo sigue el trayecto y cómo están algunas cerradas, otras abiertas. Y esto sería una lesión más bien fija, única. ¿Cómo les parece que tomamos la muestra de esto? Raspado, profe. O raspado algunas, ¿sí? Y estas cerraditas, En el centro. ajá, podemos hacer una punción aspiración, ¿no? Podríamos hacer, si está cerrado, entonces lo ideal es hacer punción aspiración con agujita de tuberculina que es bien finita, porque así yo no contamino, porque acuérdense que yo tengo acá flora normal, digamos. Entonces, siempre que yo tengo una lesión cerrada, intento obtener parte de lo que está debajo, ¿sí?, que tiene un contenido ahí abajo, con una agujita. Y si no, bueno, hacer un raspado, ¿sí? Lo ideal es evitar el hisopado en el caso de la piel, porque el hisopado siempre trae contaminación. Bueno, acá tenemos entonces linfangítico nodular, predominan los miembros superiores, nódulos rojos que evolucionan a goma, siguen el trayecto linfático, hay adenopatías pequeñas, es de evolución crónica también, ¿sí? No curan espontáneamente. Acá vemos en el caso de la esporotricosis fija o dermoepidérmica, una única lesión, ¿sí?, menos limitada y progresiva. Estos se dan entonces, digamos que en zonas que son endémicas, ¿sí? Y generalmente cuando se dan este tipo de lesiones no vuelven a aparecer nuevas, ¿sí? Es como que generara un cierto nivel de protección. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? Cuando se habla de cronicidad en estos casos, estamos hablando de más o menos cuánto tiempo. Años. Años, 10, 15. Y digamos que cuanto más tiempo, ¿sí?, son más deformantes, más monstruosas, si quieren decirle, las lesiones. Ahora vamos a ver que bueno, esta no se nota tanto, pero en el caso de las cromomicosis pueden llevar a la elefantiasis de los miembros, ¿sí? El grado de deformación que a veces llevan incluso a la amputación, digamos, porque la resección quirúrgica que se necesita es muy amplia, por más de que no sean profundas, ¿sí?, es muy amplio lo que hay que sacar. Bueno, acá vemos una forma cutánea diseminada, se observan numerosas lesiones cutáneas en todas partes del cuerpo, con tubérculos, nódulos y gomas, pero esto ya sería un grado de inmunosupresión. Y estas son las formas que aparecen, ¿sí?, en pacientes inmunosuprimidos. Tenemos la forma osteoarticular, la forma diseminada con compromiso visceral, o la forma pulmonar crónica. Bien, entonces, para hacer el diagnóstico, la muestra, como decíamos anteriormente, punción aspiración de los nódulos cerrados, biopsia de lesiones cutáneas,
raspado del borde de las úlceras, esputo y biopsia de hueso en el caso de que haya una diseminación. Si nosotros hacemos una observación microscópica directa, este hongo no es pigmentado, así que no se lo observa, pero le hacemos una tinción con Giemsa y vemos las levaduras que pueden ser intra o extramacrofágicas, fusiformes, elongadas, naviculares, en forma de cigarro. Todo esto son denominaciones en las cuales ustedes pueden encontrar en la bibliografía. Y por otro lado, ¿sí? Aparte, nosotros en la histopatología podemos ver lo que se conoce como cuerpos asteroides, que son la levadura, ¿sí? Central y rodeado de material eosinófilo que representa la presencia de complejo antígeno-anticuerpo. Pero eso es característico de todas las micosis subcutáneas. No es exclusivo de la esporotricosis, por eso tampoco se usa como un diagnóstico específico. Bueno, acá vemos entonces el cultivo. En el agar saburó se ven. Esto no es 3 días, porque por lo menos lleva 10 días, ¿sí? Y lo que vamos a ver es a 28 grados el micelio hialino tabicado con las microconidias en forma de margarita, que acá se visualiza muy bien. Vemos que también es pulverulenta la colonia, macroscópicamente es pulverulenta, y a 37 grados se ven las levaduras. Dice que son fusiformes. Bueno, otras formas de hacer diagnóstico. En realidad, epidemiológicamente se puede utilizar la intradermorreacción, que es la misma que se usaba para la tuberculina. O sea, es la misma respuesta que se busca, una respuesta de tipo celular, solamente que acá no vamos a utilizar un derivado proteico modificado, pero del Sporotric, ¿sí? Son antígenos que se obtienen del Sporotric Schenki, se inoculan de forma subcutánea y se espera ver el diámetro de la induración, pero eso solamente me indica contacto con el microorganismo, no me indica enfermedad. Después, las técnicas serológicas son de poca utilidad porque en realidad los hongos no generan una respuesta de tipo humoral. La respuesta importante realmente es la respuesta de tipo celular. Es por eso que en los pacientes con SIDA, ¿sí? Las manifestaciones clínicas son mucho más virulentas, más evidentes, más graves, porque justamente tienen deprimida su respuesta celular. En cuanto al tratamiento, un tratamiento de mucha utilidad es el yoduro de potasio. Y otro tratamiento que se puede utilizar de manera combinada es la termoterapia, es decir, colocar la zona donde está el hongo en agua caliente, y eso hace que éste involucione. Obviamente que cuando estamos en los primeros estadios, ¿no? Cuando está en situaciones más avanzadas, hay que utilizar otros mucho más potentes, más costosos también, como la anfotericina B. Bueno, y con prevención, ¿sí? Una de las cosas nos dice, digamos, los libros nos dicen de que hay que tener cuidado cuando se caza el tatumulita. Pero en realidad nosotros debemos tener cuidado cuando se trabaja, digamos, cuando se caminan por estos lugares, ¿sí? Utilizar calzados que sean más reforzados, evitar lastimarnos, utilizar guantes cuando trabajamos en la jardinería, ¿sí? Porque así es como ingresan esas conidias, que son las que después desencadenan la enfermedad. Por ahí no lo tenemos en cuenta, pero hay que tener cuidado. ¿Alguna pregunta? Yo tengo. Y personas que se alimentan de esos animales, como tatú. Pero no porque, a ver, no es la vía de contagio, ¿sí? Bueno, Tiene que ingresar la conidia.
Y en el caso de que esté en el tatú, a pesar de que sea un portador asintomático, va a tener la forma levaduriforme. ¿Entendés? Tiene Sí. que ver con cuál es la forma de infección. No, yo pensé en el preparo de él. ¿En qué? Perdón. En En cuando el le preparo. casás. Cuando lo están preparando. Sí, pero igualmente va a estar en su forma levaduriforme y no es la forma de infección para el hombre. ¿Entendés? Tal vez tenga más que ver con la forma Sí. en que este lo pueda trasladar en la superficie, ¿sí? Igual no está muy claro cómo podemos contagiarnos del tatú. Es como lo menos probable. No, ¿Está? está bien, profe. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo una pregunta. Sí, ¿Sería con esa esporotricosis linfocutánea la que nosotros deberíamos hacer diagnóstico diferencial con la forma linfocutánea de nocardia brasiliensis? exactamente. Ah, bueno, gracias. Sí. Y vos, no sé si ustedes recuerdan, pero la manifestación clínica es muy similar, ¿sí? Otra cosa también importante a tener en cuenta es que cuando se dan este tipo de lesiones también puede haber sobreinfecciones con anaerobios, sobre todo cuando las lesiones están cerradas. Entonces es bastante complicado porque ya el hongo es muy difícil de tratar cualquiera sea él. Y si además se dan sobreinfecciones con bacterias, es complicado. Ahora nosotros vamos a ver los micetomas, donde está dentro de, también la nocardia puede causar micetomas, y van a ver que cuando esos micetomas son actinomicóticos, o sea, producidos por bacterias, tienen un pronóstico mucho más favorable que cuando son producidos por hongo, porque el hongo para tratarlo es muy complicado. Bien. Bueno, continuamos entonces con otro grupo heterogéneo de hongos, dematáceos, es decir, que liberan pigmentos, ¿sí?, al medio. Su nombre, fíjense, cromoplastomycosis. No sé por qué no me escribe esto, ahí está. Cromo viene de color, cromo, ¿sí? Micosis, entonces, son hongos, porque en realidad es un grupo de hongos que producen color, que producen pigmentos al medio. Acá vamos a ver otras denominaciones que tienen que ver con la forma en la que se observan esas lesiones. Entonces, la cromomicosis puede llamarse también dermatitis verrucosa, enfermedad de Fonseca tiene que ver con una de las especies que lo produce, enfermedad de Pedroso-Hilena, también produce con otro de los agentes causales, y cladosporidiosis con otro de los agentes causales. Entonces, son denominaciones para la misma entidad. Entonces se trata de una micosis de la piel y el tejido subcutáneo, de aspecto polimórfico, nodular, verrucoso, como si fueran coliflor, de evolución crónica también, lleva años esto para que llegue a este estadio, digamos, y generalmente se localizan en las extremidades inferiores. Micosis subcutáneas ocasionadas por hongos dematiáceos, que habitan el suelo. Las especies más frecuentes, Fonsecae pedrosoi, Fonsecae compacta, Fialophora verrucosa, Cladosporium carrioni, Rhinoscladiera coaspersa. Se caracterizan por la producción de esporas resistentes a los cambios de temperatura, de humedad, de calor y de la desecación. Y son hongos que contienen melanina. Bien. La fuente de infección es exógena debido a los traumatismos. O sea, ¿por qué? Porque el hongo está en los vegetales, en las maderas, en las astillas, ¿sí?, en las ramas secas. Entonces, por eso es que decimos que son hongos exógenos, en climas tropicales y subtropicales, y podemos encontrarlos tanto en áreas húmedas como secas. Es una enfermedad ocupacional también,
¿sí? También está vinculada entonces a las personas que están en esas regiones y que se dedican a esas tareas, y se las encuentran en el centro y en el norte del país. El agente etiológico es un hongo dimórfico que a 28 grados tiene forma filamentosa con diferentes micelios de fructificación de acuerdo a la especie. La característica de todas ellas es que son pigmentados. Y a 37 grados vemos las formas levaduriformes. En este caso son levaduras que son grandes, son bien esféricas, se encuentran en grupos de A2 o de A3, son pigmentadas, es decir, que tienen un color café, y se los denomina cuerpos esclerotales, cuerpos de Medlar o cuerpos fumagoides, digo bien. Son las diferentes denominaciones con las cuales podemos encontrarlos en la bibliografía. Bien, entonces, ¿cómo se da la fisiopatogenia? Vamos a tener un traumatismo, luego se forma una pápula, un nódulo eritematoso que se extiende a los tejidos vecinos, y esto va a ir evolucionando a lesiones verrucosas, con una descamación intensa. A veces nos encontramos incluso con infiltrados y son infecciones bacterianas. Esto se hace tan grande que puede producir una linfangitis y posteriormente una elefantiasis, ¿sí? Por comprensión de los linfáticos. Entonces, ¿qué nos dice acá? Que tenemos una dermis con infiltrado inflamatorio, con linfocitos, células epitelioides, células gigantes de Langerhans, acantosis e hiperplasia. Es un proceso granulomatoso crónico, ¿sí? Que se caracteriza justamente por las lesiones polimorfas y vegetantes. Bueno, y acá vemos entonces las diferentes presentaciones. En placas, verrucosas, nodulares, cicatrizales, tumorales. En todos los casos vemos la deformación del miembro. Eso les dejo después. Y acá vemos la elefantiasis del miembro. No llega ni a músculo ni a hueso, pero es deformante. Fíjense que como no pica, no duele, entonces si el paciente no está acostumbrado a consultar a un médico, ¿sí? No siente molestia, digamos que si no le interesa estéticamente, le da lo mismo, y entonces se deja estar, pero va pasando el tiempo. Entonces, ¿cuáles son las posibles muestras? Puede ser la pus en el caso de que haya sobreinfección, pero también podemos tomar partes del tejido y tomar eso como muestra, o hacer un raspado de la lesión. Y vamos a hacer la observación microscópica directa con hidróxido de potasio sin la necesidad de una coloración, ya que el hongo es pigmentado de por sí, para observar en ese diagnóstico directo los cuerpos esclerotales o cuerpos de Medlar. Esa muestra además voy a cultivar a 37, 28 grados, a 28 grados voy a ver el micelio tabicado pardo, ¿sí? A 37 grados vuelvo a ver los cuerpos de Medlar. Ahora, lo que me interesa cuando hago el cultivo es ver la fructificación, porque eso es lo que me va a permitir diferenciar las distintas especies. Y ahí vemos cómo la Fialofora verrucosa me da una fructificación como si fuera un florerito. Si ustedes leen los libros, así les dice, y así se ven, ¿sí? El conidióforo entonces está como si fueran las conidias en el extremo de un florero. En el caso del Cladosporium carrioni se ven conidias en cadenas cortas, en cadenas, porque las cortas son el Fonsecae. Y después tenemos la Rhinoscladiella aquaspersa, que no está acá, pero cuyas conidias están como si fueran cachos de banana.
Bueno, el tratamiento muchas veces necesita cirugía, ¿sí? Porque cuando están muy avanzados, digamos, y se utilizan antimicóticos como itraconazol o anfotericina B y terbinafina, y además se puede acompañar de la termoterapia. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Ahí. Ay, un segundito. Bueno, continuamos entonces con las micosis subcutáneas, y acá vamos a ver una micosis que la realidad es que no es muy bien conocida, se la está estudiando, se la intenta cultivar sin mucho éxito, que se conoce como lobomicosis o locasiosis. Esta micosis producida por la Locasia loboi, o Loboa lobai también se la conoce, se da en las zonas muy húmedas, muy cálidas, ¿sí? Generalmente en la orilla de los ríos, y se las he encontrado en América, en el Amazonas, ¿sí? En las personas que se dedican a diferentes tareas a las orillas del río Amazonas. ¿Cómo se manifiesta clínicamente? La verdad que son muy parecidas entre todas ellas. En este caso, lo que vemos son lesiones, que ahora les volvemos, son lesiones que se dan en las extremidades y en el lóbulo de la oreja. Esa es una particularidad, en el pabellón auricular. En zonas tropicales y subtropicales, de elevadas temperaturas, con muchas lluvias, ¿sí? En zonas selváticas, en América Latina, como le decía, en la zona del Amazonas. Afecta sobre todo a hombres en un rango etario en el cual están dedicados a tareas en esas regiones. Y también se da la inoculación traumática. Una de las características es que las manifestaciones se han visto en el hombre y en delfines, pero todavía no se ha establecido una relación de que haya algún tipo de zoonosis o algo por el estilo. El agente etiológico es saprófito, es decir, que está en la naturaleza, posiblemente su hábitat sea acuático, y se establece que es una especie que está entre el Blastomyces, ¿sí? Que es un hongo que se da sobre todo en la zona de Norteamérica, y el Paracoccidioides brasiliensis, que es un hongo sí de esta zona. Es decir, que es como que estuviera una especie intermedia entre ambos. Afecta a las extremidades superiores, inferiores y el pabellón auricular. Todo lo que se sabe es poco, se sabe poco sobre esto. Vemos que las lesiones son muy parecidas a las producidas por las cromomicosis. La diferencia es que esto no tiene color, ¿sí? Pero bueno, igualmente habría que hacer un diagnóstico diferencial. Y cuando nosotros tomamos las muestras por biopsia o por raspado y observamos al microscopio, lo que sí se ven son estas levaduras en forma de limón, que no son pigmentadas, sino que esto acá tiene una coloración de paz, ¿sí? Por eso es que se las ve así, y ven que se ven como si fueran una especie de pseudomicelios. Acá las vemos sin coloración. Bueno, y el tratamiento muchas veces requiere cirugía para retirar, digamos, ese tejido necrosal que está ahí. Bueno, en cuanto a las medidas profilácticas, digamos, poco y nada se sabe, porque ni siquiera sabemos si es una zoonosis en realidad. Bueno, veamos la rinosporidiosis. La rinosporidiosis es una micosis subcutánea producida por el Rhinosporidium severi,
que afecta sobre todo a las zonas de mucosas, ¿sí? Sobre todo la mucosa nasal, aunque también puede ser la mucosa ocular, ¿sí? Se han visto algunos casos. Y este microorganismo, si bien tiene una distribución geográfica en Brasil también, en Argentina se caracteriza porque está en la costa del río Paraná, que es una zona que tiene mucha arena, ¿sí? Entonces por ahí se cree que también está relacionada con la presencia de la arena en los ríos, en el agua dulce, ¿sí? Afecta también animales, bovinos, equinos, caninos, felinos, pero no está considerada una zoonosis. Y una peculiaridad de este microorganismo es que si bien es dimórfico, su forma parasitaria no es una levadura, sino que es un esporangio quístico. Cuando hablamos de esporangio quístico, nos referimos a estas estructuras. Cuando decimos eso, decimos que el hongo es holotálico, es decir, ¿sí?, que este es su talo. Vieron que habíamos visto talos de fructificación, talos vegetativos, ¿sí? Pero esto también es una forma de talo, en la cual el hongo va creciendo de adentro hacia afuera. Todo lo que tengo en el interior son células hijas. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros vamos a ver solamente 2 hongos que afectan al hombre que tienen esta estructura. El Coccidioides immitis, que lo vamos a ver en otra clase, y el Rhinosporidium severi. ¿Sí? Así que ténganlo en cuenta. Por otro lado, solamente esa es la forma de hacer el diagnóstico porque no se lo ha podido cultivar. ¿Sí? Entonces, nuevamente vemos que la fisiopatogenia se da por una penetración traumática a través de la mucosa, hay una invasión por contigüidad hacia tejidos vecinos, producción de lesiones satélites, y raras veces formas diseminadas. Una de sus características más prominentes es que la lesión es como si fuera una lesión pseudotumoral, pero bien delimitada, y como si fuera una frambuesa, porque incluso el color recuerda a una frambuesa, ¿sí? Esta se ve mejor, acá no se ve tan roja, ¿sí? Pero eso con una cirugía se retira y digamos que tiene un buen pronóstico. Entonces, pólipos rojizos, polilobulados, sésiles o pediculados, a veces con puntos blancos amarillentos y cubiertos por secreciones mucosas, muy sangrantes. La ubicación generalmente se da en el tabique nasal, con algunas otras, conjuntiva, anexos de ojos, ¿sí? Y los síntomas se caracterizan por la obstrucción nasal, rinorrea de la serosa, sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, escaso dolor. Acá vemos el diagnóstico histopatológico, pero no hace la microbiología. Y el diagnóstico microbiológico, sí, volvemos a ver entonces los esporangios quísticos. Acá con una coloración, obviamente. Grocott, ¿sí? O también se puede utilizar la coloración de Paz, y vemos el esporangio quístico, que ya es patognomónico, cuando nosotros vemos esa lesión pseudotumoral, y después vemos el esporangio quístico, digamos que ya es prácticamente diagnóstico. Porque el otro, que tiene el esporangio quístico, hace una afección diseminada o pulmonar, entonces la muestra va a ser diferente. Bien, y el tratamiento que hablamos de la extirpación quirúrgica de esa lesión. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Ahí se me escucha, chicos, porque veo que se me corta mucho. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, seguimos entonces. Bien, vamos a ver entonces ahora los micetomas, ¿sí? También conocidos como pie de madura, maduromicosis, que es un tumor producido por hongos. Fíjense la deformación que genera un micetoma en un pie. En el caso del micetoma, estos pueden afectar el hueso. Entonces,
Las características son lesiones tumorales, deformantes, de evolución crónica, consistencia duro-leñosa, que se reblandece, se fistulizan. Después que se forma la fístula, se libera una secreción, y en esa secreción salen granos, y esos granos son microcolonias del agente causal. Puede comprometer desde la piel el tejido subcutáneo, pero puede llegar a músculo y hueso. Y bueno, eso es lo que hablábamos hoy, ¿sí? De que estos pueden ser actinomicóticos, que son los producidos por bacterias, o eumicóticos, producidos por hongos. Verdaderos, micóticos, hongos, ¿sí? En el caso de los actinomicetales, tenemos los producidos por nocardias, streptomices y actinomadura, o actinomices, y los eumicóticos, que los vamos a diferenciar por sus colores. A granos negros son producidos por hongos del género Madurella, ahí tenemos Madurella mycetomatis, Madurella griseae, y Exophiala janssen-lane. Y por los que son a granos blancos, la Pseudolesteria por excelencia, el Pseudolesteria body, y Acrimonium y Fusarum. Vamos a ver, ¿sí?, que los micetomas, que son actinomicóticos, también tienen colores. Entonces esos colores, digamos, son mi primera, digamos, llamado de atención para decirme si se tratan de eumicóticos o actinomicóticos, cosa que es muy importante porque el tratamiento es diferente también. Bueno, epidemiológicamente se mantiene, digamos, son saprófitos del suelo. Los actinomicetomas son más frecuentes en áreas cálidas, secas y semidesérticas, y los eumicóticos requieren un ambiente más húmedo, como todo hongo, digamos. Pero los dos habitan en zonas tropicales y subtropicales, los dos ingresan por microtraumas, y también, digamos, que se repite esto de que afecta a la población rural y a los que están en contacto con materiales cortantes o punzantes que puedan permitir la entrada del microorganismo. En Argentina tenemos la zona del Gran Chaco, zona de Misiones, bueno, Chaco, Misiones, Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero, ¿sí? Son personas que trabajan con el lapacho, en la tala del lapacho, del quebracho. ¿Sí? En Tucumán, Salta, Tucumán, zona tropical húmeda, áreas de cultivos de cítricos, tabacos y caña de azúcar. Bien. Los eumicóticos a granos blancos, Pseudolesteria body, Acrimonium, Fusarium y Aspergillus, y a granos negros, las madurelas, sobre todo, Exophilia janssen-lane y Leptos, bueno, y esa última. Esto no lo puedo ni pronunciar, no le vamos a preguntar. Sí, pero acuérdense sí de la madurela y la Pseudolesteria, ¿sí? Eso sobre todo. Bueno, y los actinomicetomas, que les decía, esto como para retomar, digamos, lo que habíamos visto en bacteriología, tienen granos de distintos colores. Entonces vemos granos amarillos, en el caso de la nocardia, tanto la brasiliensis, Asteroides y Caviae, actinomadura y streptomices, entonces tienen ese tipo de colores distintos, ¿sí? La actinomadura Pelletieri tiene color rojo. Entonces, cuando vemos este tipo de granos, ¿qué hace? Hace que yo voy a hacer una coloración de Gram. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya estoy pensando que se trata de una bacteria y voy a utilizar un medio de cultivo, ¿sí?, pensando en una bacteria. Ahora, cuando yo veo granos pardos o granos blancos, entonces ya voy a pensar que se trata o de un micelio hialino o un micelio pardo, por eso me está dando ese color, y entonces voy a utilizar un medio de cultivo pensando en que se trata de un hongo. En realidad el medio de cultivo es muy parecido. Ahora me voy acá.
bueno, no sé, no, ahora llegamos a eso. El medio de cultivo es muy parecido, porque la nocardia tiene esa particularidad, sobre todo, que puede crecer en agar saburó también. Pero la diferencia es que si se trata de, digamos, de micetomas eumicóticos, yo voy a utilizar antibióticos para inhibir la flora acompañante. Y si se trata de micetomas actinomicóticos, no voy a utilizar antibióticos para inhibir la flora, porque en realidad lo que quiero que crezcan son estas bacterias. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se da la infección? Primero el microtrauma, se desarrolla una reacción inflamatoria, hay una pápula, un nódulo que es indoloro, que se reblandece y se fistuliza, y ahí hay una secreción mucopurulenta, ¿sí? Y eso, bueno, el trayecto fistuloso es lo que libera los granos. En algunas situaciones puede llegar al tejido celular subcutáneo y además avanzar a músculo y a hueso. Y acá vemos las diferentes lesiones. Obviamente que en este caso, sí, ya hay una afectación ósea. ¿Ven? Esto se llama pie de madura. Acá vemos, esto es menos frecuente, pero puede afectar también al torso, generalmente en las extremidades, pero ahí vemos un caso diferente. Y lo importante, ¿sí?, es que como médicos, ustedes puedan diagnosticar estas situaciones. ¿Está? Porque acá yo veo que el paciente consultó de manera temprana. Esto ya no tiene, o sea, puedo usar anfotericina B, puedo hacer tratamientos reiterados, pero ya está, digamos. Pero en esta situación, cuando el paciente, digamos, tuvimos suerte y consultó de manera temprana, pensar que puede ser un hongo. ¿Está? Que no se nos escapen estos pocos que consultan de manera temprana. Bien, la muestra entonces, punción aspiración de los nódulos, biopsia quirúrgica, granos, ¿sí? Que es el grano de la material seropurulento que se libera, y se hace la observación directa donde se ven los granos. Bueno, y acá ustedes pueden ver, pues yo les dejo el power, las diferentes coloraciones que pueden tomar, y además no solamente la coloración, sino que además vamos a ver con un ANSA, podemos ver la consistencia, si son duros o si son blandos, porque eso también hace a mi diagnóstico presuntivo. Sobre todo acá, ahora en esta era, nos interesan estos últimos, ¿sí? La pseudolesteria, que tiene una colonia blanca, o sea, un grano blanco y blando, ¿sí? Y la madurela vemos que son granos pardos y son de consistencia más firme. Bueno, entonces, ¿qué vamos a prestar atención? En el aspecto del grano, en el corte histológico, y del grano obviamente, y en el cultivo, y la observación microscópica de ese grano también. Bueno, ¿y por qué es importante? Porque yo tengo que hacer un cultivo. En el caso de los eumicóticos, usar el agar saburó con antibióticos para inhibir la flora acompañante, y en el caso de que se trate de un actinomicótico, utilizar, ¿sí? Incluso puede usarse el agar saburó, pero no utilizar antibióticos porque me va a inhibir al microorganismo. El tratamiento, esto hace a la importancia, lo que yo les decía al principio, que se trate de un micetoma actinomicótico es mucho más favorable, porque nosotros hacemos el tratamiento antibiótico, lo más probable es que el paciente se cure, ¿sí? Sin embargo, en el caso del eumicótico es muy difícil la curación, los medicamentos son muy caros, el tratamiento es muy prolongado, se hace crónico, ¿sí? El paciente también le cuesta soportar los efectos colaterales de estos antimicóticos, ¿sí? Así que tiene mal pronóstico el micetoma eumicótico. ¿Está? Y con esto
terminamos entonces este pantallazo de 2 horas de las micosis superficiales y las micosis subcutáneas. En otras oportunidades vamos a ver las micosis sistémicas endémicas y las oportunistas, que le vamos a dar en clases distintas. El miércoles que viene vamos a ver casos clínicos de micosis superficiales. Por ahora no sé si no le agrego alguna subcutánea, así que por las dudas estudian todo, ¿sí? Ya que no van a tener examen el lunes, los exámenes van a ser un poco más espaciados, porque consideramos que ustedes ya han adquirido un hábito de estudio como para que no tengamos que estar exigiéndoles todas las semanas que estudien, ¿sí? Así que no dejen estar la materia. Sigan estudiando, nosotros vamos a reforzar con los casos clínicos este miércoles que viene, y después ya les vamos a avisar cuando van a tener su primer parcialito de microbiología, ¿sí? Pero no dejen estar, ya saben lo que pasa cuando se dejan estar. Ya aprendieron, ¿no? No tenemos que estar nosotros ahí, lunes examen. Esse lunes não tem, então, prof. Nesse lunes No, próximo este lunes não no van tem. a tener. No, pero Gracias. el miércoles van a tener casos clínicos, ¿sí? Y creo que les voy a dar ese mismo día. Así que ese día, con dedocracia, yo voy a decir quién me va a ir contestando. Así que estudien todos. Y estén ahí. Bueno, chicos, nos vamos despidiendo porque ya viene el otro grupo, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos entonces? Cualquier cosita en el foro, ¿está? Nos vemos el miércoles. Chau, chau. Graças, prof. Tchau. Chau, chau.